¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Y hoy día de psicoanálisis, día que vamos a escuchar un punto de vista psicoanalítico con respecto al tema de la semana. Y el tema de la semana es descubriendo nuestra fortaleza emocional, esta fortaleza interior. Y hoy sí voy a dar el término que se ha escuchado en las últimas décadas con respecto a la fortaleza interior, que es resiliencia, ¿no? ¿Y qué es resiliencia? Bueno, pues es esta capacidad de salir fortalecidos ante las adversidades. ¿Pero de qué depende? ¿Se nace con resiliencia? ¿Se aprende la resiliencia? Porque hay personas que en la misma familia pueden tolerar un poco más la frustración y salir adelante de un embate de vida, y otras que definitivamente no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el elemento clave? ¿Está en nuestro ADN? Bueno, vamos a ver un punto de vista psicoanalítico el día de hoy con José Luis Samarripa, psicoanalista, invitado el día de hoy aquí a la cabina de Lo que ellas quieren. Buenos días, José Luis. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Oye, qué gusto tenerte. Un gusto, como siempre, venir. Sí, este asunto de resiliencia, no sé si en psicoanálisis se llame, tengan este término puesto, porque ya ves que así como, por ejemplo, en mi corriente que es familiar sistémica, no hablamos del superyo ni nada de eso, son términos como muy, muy de psicoanálisis. Uh-huh. ¿Resiliencia es un término también de ustedes o no? No, pero no. No. Ok. No. Déjeme reviso los apuntes. Déjeme reviso mis apuntes. No, resiliencia, no. Okay. Más que nada por como lo iba describiendo, ¿no? Esta capacidad como de confrontar las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Está bonita la idea, ¿no? Sí. Pero no tal cual como eso. No. Ok. No. Y entonces, ¿qué nos dice psicoanálisis de esta fuerza yoica, será? Esta fuerza yoica de... Tal vez nos podríamos ir por ese lado, sí, pero como resiliencia. Y la fuerza yoica también tiene que ver con un montón de cosas más, ¿no? Aparte de la resistencia que tenemos al trauma, uh-huh, tendría que ver con otro tipo de construcciones, no nada más con esto. Por eso es que no lo ligo tanto alrededor de esto, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo definiría psicoanálisis o qué nos dice el psicoanálisis con respecto a personas que ante una adversidad pueden, por ejemplo, yo recuerdo mucho a Viktor Frankl, que para mí es un personaje que estuvo en un campo de concentración. Uh-huh. Él era médico y fue el creador de la logoterapia, ¿no? En donde decía que la única libertad que no le iban a quitar los nazis era la libertad de querer seguir viviendo, ¿no? Y para mí esto es una muestra de resiliencia. No me imagino una situación más caótica que estar en un campo de concentración, uh-huh, en una situación súper precaria, rodeado de gente que está en la angustia total, ¿no? Esperando día tras día la muerte. Y bueno, estar ahí y salir fortalecido, ¿no? De ahí tanto que crea esto que es la logoterapia, o sea, algo que se utiliza hoy por hoy en algunas psicoterapias, en algunos entrenamientos. ¿Qué pasará ahí? ¿Por qué hay personas que sí pueden enfrentar y hay otras que definitivamente con poquita cosa, uh-huh, se rompen, ¿no? Se desquebrajan? Yo me cuestionaría sobre ese fortalecimiento, realmente, uh-huh, ¿no? Porque, bueno, tal vez entendiéndolo desde un modelo psicodinámico, tendríamos que pensar primero qué es lo que sucede cuando uh-huh, afrontamos una situación difícil, algo traumático, ¿no? Okay. ¿Cómo funciona nuestro aparato psíquico? ¿Cómo se suplementa con nuestro organismo, ¿no?
¿Qué es lo que se pone en escena? Y tendríamos que pensar específicamente todo eso, ¿no? Por un lado, tendríamos que ver que un trauma es una cantidad de afecto que nos sobrepasa en nuestra capacidad de procesamiento, ¿no? Poniéndonos muy técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos tal vez en términos un poco simplones, ¿no? Una película de miedo, ¿no? En una película de miedo nosotros estamos apuntados para ir a asustarnos, ¿no? Pero hay personas que no les da miedo realmente. Ay, no, que lo disfrutan. Ay, sí. Entonces, vamos a pensarlo así como con un paralelismo ahí medio raro, ¿no? Puede ser que haya personas que ese susto en el que le suben a la música, ni los mueva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo están esperando, ¿no? Ya saben a lo que van. Ya han visto tantas películas que han desarrollado cierta resistencia y ya saben qué es lo que sucede. Y hay personas que ya con eso se asustaron y ya se están tapando los ojos y se quieren salir, ¿no? Yo. Puede ser, ¿no? Yo. Pero nos vamos a ir dando cuenta que el límite que van teniendo las personas de repente tiene que ver con que como que van argumentando que es una payasada, ¿no? Ay, no, es que eso nunca sucedería, ¿no? Y simplemente no se dejan envolver por la película. Entonces, ¿realmente estamos viendo una película de miedo o nos estamos evadiendo durante hora y media cuando estamos en el cine? Porque si nos dejamos envolver a lo que está aludiendo una película de miedo, que en este caso sería el trauma, ¿no? Si lo estamos poniendo en este ejemplo, esa que nos va a desbaratar y no vamos a poder lidiar con eso. Va a haber una escena, tarde o temprano, que a cualquier persona le revuelve el estómago. No importa dónde hayamos estado, lo que hayamos hecho. Nos va a revolver el estómago. ¿Por qué? Porque se enlaza con nuestra historia, despierta lo reprimido y nos provoca un afecto antiquísimo que ni siquiera es eso, ¿no? No es así como, mira, un choque. No, es aquel choque y yo ni siquiera lo estoy ligando. Y para mí se vuelve algo insuperable. Y eso es el trauma. Por eso es que tendríamos que pensar, como decía en un principio, sobre este fortalecimiento, porque sería como pensar que mientras más patadas nos dé la vida y mientras más traumas lleguemos a vivir, vamos a hacernos más fuertes. Y yo no creo que vaya por ese lado, ¿no? Porque cada intento que hacemos por resistir uno de estos embates, tengamos éxito o no, nos cuesta. Es así como hacer una lagartija. Ay, no, otra vez me levanté. Otra vez me levanté. Hay personas que tienen mucho aguante, ¿no? Más bien, tal vez en eso nos podríamos fijar. Y también hay que entender que es un destino muy particular realmente que un trauma nos acabe quitando las ganas de vivir, ¿no? Porque estamos totalmente hechos para vivir, para sobrevivir. Todo nuestro organismo se comporta todos los segundos de nuestra vida para vivir, ¿no? Estamos haciendo digestión, está latiendo nuestro corazón, estamos funcionando en un sistema nervioso complejísimo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, que algo psíquico nos quite las ganas de vivir o que nos vuelque nuestra agresión hacia nosotros como para quitarnos la vida, es algo muy grave, muy, muy grave. Entonces, vemos personas que terminan una relación, lloran 2-3 días y dicen, pero he vuelto más fuerte. Ay, por favor, ¿no? Por favor, pues es una cosa como a todos los demás puede pasarles, ¿no? Es que yo rápido salgo de estas, pues ¿qué esperabas? ¿Estar ahí 3 años o cortarte un miembro? ¿Qué era lo que estabas pensando, ¿no? Es más bien como la perspectiva que vamos tomando y cómo a veces se rescatan este tipo de ideas como alrededor de como un discurso de superación personal, ¿no? De las personas que van empujándole hacia sentirse bien todos los días, más que como por un hecho duro, creo yo, ¿no? Por ahí nos podríamos ir. Ok, bueno, entonces vamos hablando de... Es que siempre como que me desbaratas el tema. ¿No? Bueno, eso es lo divertido, luego lo volvemos a armar. Me lo hiciste pedazos, José Luis. Porque yo veo, y sí es cierto, que una persona ante una situación difícil, claro, también tendríamos que ver. Te lo voy a poner, por ejemplo, una mujer que se le muere su esposo, ¿no? Y que de verdad se siente perdida porque era el pilar de su casa, porque bla, bla, bla. Y entonces
como que no sabe cómo salir adelante. Y otra que se le muere el esposo y hace, ¡uiu! Por fin, ¿no? No tuve que matarle. Porque no era el pilar de la casa. Sí, no, es así como que no tuve que matarle, pues, ¿no? Me tenía podrida ya. Quiere decir entonces, por eso yo no creo mucho en estas escalas de estrés, en donde dicen la muerte de un cónyuge tiene 100 puntos, ¿no? Porque depende del cónyuge también, ¿no? Yo tampoco creo mucho en esas escalas de estrés. Pero no quiere decir que la muerte de un cónyuge a todos nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Pero sí, por ejemplo, porque teníamos una relación diferente. Pero ¿qué sucede ante una catástrofe natural? ¿No? Que hay personas que de verdad se rompen, o ante una una quiebra económica en donde tenía todas mis inversiones aquí y se quebró y yo me quedé en la lona. Y hay personas que de verdad prefieren suicidarse que empezar desde ceros. ¿Dónde está esta rayita que nos dice, o el elemento que nos dice, esta gente sí puede salir adelante, esta gente se acaba con el evento? Lo contestamos esto después del corte. Sus preguntas, sus aportaciones, las estamos recibiendo a nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero. En Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios y tenemos un WhatsApp 3318 80 76 41. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y hoy nos acompaña José Luis Amarripa, psicoanalista, y estamos platicando, bueno, ¿en qué consistirá que hay personas que sí tienen esta fortaleza interna para resistir un embate y hay otras que no? Y te decía yo, bueno, la muerte de la pareja, pues depende, ¿no? Cómo haya sido. Pero ante por ejemplo, ante una catástrofe natural que es una situación inesperada, ¿no? Vivida en soledad muchas veces, en donde no sabemos, donde te genera cierta impotencia porque está totalmente fuera de control. Y hay personas que pueden de verdad ser totalmente estoicas y decir, a ver, vámonos por aquí. Y hay otras que empiezan y se van, ¿no? Gritan y lloran y tiemblan y se paralizan. ¿Qué será eso? ¿Qué pasa? Tendríamos que ver, todo está en la crianza. Ok. Parece, ¿no? Son momentos de instinto, más que nada, ¿no? De repente vemos que nos empiezan a rodear llamas. Lo primero que brinca es el instinto de correr, ¿no? O hacerse bolita, claro, para evitar que nos hagan daño. Entonces, ahí tendríamos que pensar qué es lo que se puede anteponer al instinto, si no es la educación. Si nosotros estamos educados justamente, no para que, bueno, de repente cuando se incendia, entonces tú te pones muy trucha, no va por ese lado, sino para controlar nuestra pulsión, para controlar nuestros impulsos. Eso es en lo que radica, yo creo, que la mayor parte de como nuestra fortaleza para resistir los traumas y para movernos con naturalidad en momentos de problemas. Por ejemplo, hay un ensayo de Sigmund Freud alrededor de la diferencia de cómo se va formando un síntoma, cómo se va formando una neurosis, en esos entonces así se nombraba, con una situación muy similar para una muchachita, en esos entonces muy joven, de una familia adinerada, con educación, con maestros, y al mismo tiempo a una muchachita que era criada de esa misma familia, pero que no tenía la educación, pero que que habían crecido juntas, ¿no? Por ahí, en esta misma idea, en esa misma idea que desarrolló Sigmund Freud, ambas van teniendo un encuentro sexual prematuro, ¿no? Una exploración homosexual, valga la redundancia, ¿no? Pero entre ellas dos. Y cuando crecen,
la muchachita que uno podría pensar que tiene mejor educación, que tiene más medios, encuentra esto bastante difícil de superar, se queda soltera, le cuesta muchísimo trabajo salir de casa, genera ciertas fobias, ¿no? Y cae enferma. Y la muchachita, que era la criada, no, la muchachita se casa, tiene hijos, sigue trabajando, sigue haciendo su vida y se ve aparte alegre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién tenía más fuerza? Yo pensando en esto, ¿no? Pero son un montón de factores. Por ejemplo, ahí en este caso podríamos pensar que a la muchachita que tenía más educación, la fregó la educación, ¿no? Y la fregó la educación entre comillas también, porque lo que la fregó es la represión. Todo lo que va alrededor de la creencia de que eso es pecado, por ejemplo. Porque entonces la muchachita va creciendo con una inmensa sensación de culpa, mientras que la otra simplemente no le generó un trauma. ¿Por qué? Porque no fue algo tan especial como para recordar. Sí hubo un momento de contacto, sí hubo un momento de revelación, pero no se liga con todo lo demás que tiene que ver con lo censurado, ¿no? Con lo prohibido, y aparte con el propio deseo de las niñas, porque no fue que llegara un adulto, sino que era la misma curiosidad de las niñas. Entonces, fíjese toda esta idea, ¿no? Soy una persona mala, porque me gusta eso, porque me llamó la atención, porque toqué a mi compañerita, porque mi compañerita me tocó, entonces no me gustan los hombres, no, yo no soy digna de casarse, ya la educación nos pegó como un tren. Y la otra muchachita no, la otra muchachita pues fue jueves, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Era jueves, ¿no? Y sí pasó eso, pero bueno, pues eran niñas, ¿no? Porque no están todas estas otras ideas. Entonces, ahí, regresando con esto de la resiliencia, la educación a veces nos puede poner una zancadilla tremenda, pero una educación de calidad no es una educación que nos reprima. Una educación de calidad es una educación que nos permite procesar lo que pasa a nuestro alrededor, que nos da herramientas para entender qué es lo que está pasando. Pensemos en otro aspecto muy básico, ¿no? Cae un rayo, ¡pras! Y un niño de 6, 7 años que no sabe qué es lo que está pasando se asusta, ¿no? Y se esconde y se quiere acercar a sus padres. Eso le puede empezar a generar un comportamiento sintomático a lo largo. Pero un niño con una educación, ¿no? Al poder reconocer qué son los rayos, ¿no? Es que Dios está molesto. No. Son las nubes que están chocando y están provocando cargas eléctricas y eso hace que explote, ¿no? Y que suene así en el... ¿Cómo? Entonces es, sí, ciencia, ¿no? Oh, ¿se puede explicar? Sí. Pues de todas maneras me asusta, pero sé de dónde vienen, sé que no es ningún monstruo ni nada malo va a pasar, ¿no? Mientras esté aquí bajo techo, ¿no? Porque si estoy afuera sí me puede pasar algo. No, y empiezas a jugar. Yo recuerdo que jugábamos porque mi papá nos explicó en aquel entonces que mientras más primero estaba el relámpago y luego estaba el trueno. Mientras más tardaba era más lejos el trueno, ¿no? Que más lejos está la tormenta. Ajá. ¿No? Y entonces vamos contando. Y era así como uno, ta, y descubrir que es cierto, después de determinado llega el trueno, se te quita el miedo, pero claro. Dios está enojado, no, bueno que no me encuentre. Que sí, ¿no? Claro. Me escondo. Entonces, ahí está eso. Una primera parte, entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y otra, que también que yo creo que es una de las fundamentales también para evitar este tipo de traumas, es la tolerancia a la frustración que se nos va otorgando en nuestra crianza. Y la tolerancia a la frustración no siempre se nos educa de una manera didáctica, sino que se nos frustra. Es la cosa más normal. Mientras estamos creciendo, se nos frustra. Tenemos hambre, no nos dan en ese momento, ya nos frustramos. Pero tenemos que aprender a postergar, ¿no? A esperarnos. Ahí es en donde está, yo creo, una de las cosas que se dicen ahorita, ¿no? Que estas generaciones nuevas, la tecnología los está echando a perder, porque tal y tal. Siempre se dice lo mismo, pero creo que lo que nos está echando a perder es la inmediatez en la que obtenemos todo. Porque va quitando esa ilusión, va quitando ese postergar un placer. ¿Por qué? Nada más piense en cómo era antes encontrar algún tipo de material indebido, ¿no? Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, ¿no? Ir en el puesto de revistas con la pena, o decirle a alguien o al hermano que comprara algo para conocer, ¿no? Sobre eso. Muy mal hecho, pero era como parte de las exploraciones. Ahorita un niño, de la edad que sea, con la computadora tiene acceso a todo. El internet, ¿no? No porque eso esté mal, ¿no? Porque tenemos
en la punta de los dedos la biblioteca mundial, Ujú. pero va quitando esta necesidad de esperar, ¿no? Ujú. Que está bien mientras haya una cosa gradual, pero si no, nos va acostumbrando a que todo es inmediato. Y no todo es inmediato, Claro. ¿no? Las relaciones no son inmediatas. Fíjese cómo se va aplicando este mismo modelo a otras cosas, ¿no? Una cosa es buscar, no sé, ay, se rompió la tubería de mi casa, ¿cómo la arreglo, no? Ahorita el plomero en lo que llega me inundo. Lo busco, utiliza tal, perfecto, ¿no? Con esto me saco del apuro. Eso es una cosa. Y otra cosa es establecer una relación. Porque no he tenido una relación, ya tengo 30 años. Seguramente esta persona va a ser el amor de mi vida. No. Claro. No, así no pasa. ¿no? Claro. Y eso nos va haciendo o más fuertes o mucho más débiles para resistir estos embates. Porque que algo no nos salga bien es uno de esos primeros traumas que muchas personas sienten insuperables. Ujú. Y esto nos pone a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos y una tableta, o nuestros hijos y un celular, o nuestros hijos y darle el satisfactor inmediatamente, ¿no? Y antes era la tele. Sí, antes era la tele. Vamos a una breve pausa comercial. Estamos listos para sus preguntas. 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias. El personal, @Alicia Soltero. En Facebook, usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Y también a través de nuestro WhatsApp, 33 18 80 76 41. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos preguntas. Patio Campo, todas las personas que están participando para el CD del viernes, aunque no las mencione, y a veces les ponemos nada más así un dedito, pero son muchísimos, quiero que sepa que sí se está tomando en cuenta. Dice, la verdad que cuando pasa una tragedia personal o en la familia y lo resuelves con la mejor actitud, es difícil que después te ahogues en un vaso de agua. Yo sí creo que las malas experiencias te dan cierta fortaleza, ya que hay personas que se desbaratan por cualquier tontería y uno ve sus problemas tan insignificantes, pero ellas sufriendo y haciéndose las mártires. Ahí hay una cosa importante que ya lo había abordado usted al principio del programa. No podemos tener una escala real de cuál sí es un problema y cuál no es un problema, ¿no? Porque eso es lo que nos da esta sensación de que las personas se ahogan en un vaso de agua o que nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Señor, señora, si usted está sufriendo, está sufriendo. Es lo de menos pensar que, bueno, es que los niños en África, ellos están pobrecitos, están solos. No es nuestra realidad. Nosotros vamos experimentando ese sufrimiento en el contexto de nuestra realidad, ¿no? Ese niño que lo ha tenido todo y que ese día no alcanza a subirse al juego que quería en la feria, lo va a sufrir horrores. ¿Por Claro. qué? Porque es el impacto y uno puede decir, ay, qué payasada, qué niño tan chiqueado. No, es su realidad. Es la realidad que se le ha construido alrededor y que eso es lo que se presta como traumático, ¿no? Es muy distinto y por eso es que estaba hablando de que desde la crianza es que nos vamos como anteponiendo ante esas frustraciones. Todos nos vamos frustrando. Y esto que nos va diciendo la radio escucha de que si superamos una pérdida grande, nos puede llegar a fortalecer, ahí realmente el secreto es como la inmunidad a los venenos, ¿no? Es de poquito en poquito. Porque realmente no tenemos tanta capacidad como quisiéramos para lidiar con estas cosas. Esa capacidad se gana y también tenemos un límite. No es ilimitado, ¿no? Por ejemplo, esta idea de Viktor Frankl, ¿no? Que se puede ver como un personajazo, ¿no? Pero realmente nosotros no sabemos qué tan lastimado salió el señor. Claro. ¿no? Porque haya escrito un libro y porque haya dado conferencias y porque haya hablado de la experiencia, no fue el único sobreviviente del Holocausto, ¿no? No sabemos qué tan raspado realmente salió. Salió el hombre, que bueno, sobrevivió, tuvo la voluntad y le buscó, como muchos otros, ¿no? Y había otras personas que simplemente se dejaban morir. ¿Por qué? Por esto que decíamos hace rato, ¿no? Porque no le veían caso vivir. Que eso... Claro. Fíjate que una de las cosas que dice Viktor Frankl en sus libros es que él observaba que cuando las personas que estaban en el campo de concentración tenían un para qué
regresar a sus casas, toleraban más las inclemencias del trato y de lo que vivían que aquellos que sabían que sus familias también ya no estaban, pues, ¿no? Sí. O sí, sea, tener un para qué creo que te ayuda. Sí, que específicamente ahí es en donde vamos viendo, por ejemplo, en los suicidas, ¿no? cómo se va teniendo la determinación para quitarse la propia vida, ¿no? Es solamente, nadie contento se suicida. No. ¿No? Me va a suicidar de contento. Ahora que estoy tan contento, no, sino que es cuando se va pensando que ya se ha perdido todo. Últimamente hay un tema como que está muy sonado por lo de las Olimpiadas y lo demás de la muerte asistida, ¿no? Por ejemplo, por ahí había una atleta de los Juegos Paralímpicos que, terminándose los Juegos Olímpicos, iba a terminar con su vida, ¿no? Y bueno, el escándalo. Pero lo que no sabemos es que esa persona ha vivido muchísimo dolor y se había empujado hasta los Juegos. Dijo, yo voy a jugar estos, ¿no? Y me voy a echar el todo por el todo y después de eso ya porque me duele todo, ¿no? Esto es una meta a la que yo quiero llegar, pero después de eso ya no hay más. Ahí no podríamos pensarlo como algo normal. Definitivamente que hay muchísimos otros equilibrios que están afectados. Porque, como dije al principio, estamos hechos para sobrevivir. Toda la vida, o sea, todas las cosas vivas que vemos están hechas para sobrevivir. Ese es así como su única función. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el chiste. Todo lo orgánico. Si algo en nosotros nos imposibilita llegar a ese fin natural, un fin natural sería morirnos sin asistencia, ¿no? Vamos a entender que hay algo que está obstaculizado, ¿no? Pero que también van habiendo otros equilibrios en donde, bueno, tarde o temprano me voy a morir, ¿no? O sea, antes de que caiga en coma, por favor, me despido de ustedes, ¿no? No quiero que me estén cargando, no quiero estar conectado a una máquina comiéndome los recursos de la familia, ¿no? Hasta el día que yo esté bien, quiero estar aquí. Bueno, vamos viendo otras cosas, pero si se fija, se tiene que ir formando con cómo vamos tolerando estos embates que nos da la vida, ¿no? Es muy diferente alguien que va viendo, por ejemplo, tenemos aquí a Stephen Hawking, ¿no? Un hombre brillantísimo con una enfermedad degenerativa que superó todas las expectativas de vida, ¿no? Para una persona que tiene esa condición, uno puede ver, bueno, pues es que si yo estuviera así, pues ya no, cuelgo mis tenis, se acabó el asunto, sí. Pero ¿qué es lo que va empujando al señor, como lo decíamos? El señor escribe libros, el señor da conferencias. Digo, no era teatronista, ¿no? Como para decir, lo he perdido todo. El señor lo que tiene es su mente. Y le funciona. Y le funciona al 100. Que su cuerpo no le funcione, pues es muy distinto. Pero eso es lo que lo empuja. ¿Por qué? Porque ahí están las ganas de vivir, en el crear. Ok. Podríamos decir entonces que gran parte de una persona que tenga fuerza emocional es la motivación que tenga para la vida. Y cómo nos hemos aprendido a motivar, ¿no? Que esa es otra cosa, porque en función nosotros no nos vamos a dejar morir. Si nos enfermamos de algo, si nos enfermamos de gripe, es un ejemplo bastante ilustrativo. No hay medicina para la gripe, hay medicina para ciertas cosas, las molestias y ciertas infecciones que pueden venir alrededor. Pero la gripe, nuestro cuerpo tiene que luchar con ella y si no nos morimos. Así, cada vez que le ha dado gripe, ha superado un encuentro con la muerte, porque hay muchísimas personas que se mueren de gripe. Y en la historia han habido millones más que se han muerto de eso, ¿no? Nuestro cuerpo está hecho para defenderse en automático de todas estas cosas, para tener esa homeostasis. En cuestión mental, es distinto, porque nosotros vamos generando un modelo que nos da un sentido a vivir. Digamos que como organismo podemos estar flotando, ¿no? Y nuestro cuerpo va a hacer lo adecuado para seguir manteniendo su temperatura, para los músculos, lo que sea. Pero mentalmente y emocionalmente nosotros nos tenemos que inventar ciertas cosas. Okay. Mira, tenemos una pregunta buenísima de Gisela, que regresando al corte la comentamos. Dice, ¿no tener fuerza emocional se aprende o viene con el temperamento? Lo pregunto porque mi papá se suicidó hace unos años por un revés económico y sus hijos siempre hemos sido débiles emocionales, aunque mi madre es muy fuerte.
Vamos a un corte y regresando contestamos. Si usted desea una cita con la doctora Alicia Soltero, marque al 333-450-8888. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero, en Zona 3, 91.5 FM. Regresamos a la parte final de su programa, Lo que ellas quieren. Y bueno, lo que nos pregunta Gisela, dice, ¿no tener fuerza emocional se aprende o viene con el temperamento? Lo pregunto porque mi papá se suicidó hace unos años por un revés económico y sus hijos siempre han sido débiles emocionales, aunque mi madre es muy fuerte. Una pregunta muy difícil, ¿no? Porque lo que tú nos estás preguntando es si a ti te va a pasar lo mismo, prácticamente. ¿No? Sí. Y ahí hay que entender que el temperamento y todas estas cosas, venimos con cierta carga biológica nosotros, ¿no? Con una cierta fuerza. Vemos que hay niños que se resisten a todo, ¿no? Y que comen con una voracidad tremenda y crecen más rápido que los demás y se pelean por la comida y esto no se aprende como tal, sino que viene en nuestros genes. Pero eso es algo muy básico. Todo lo que tiene que ver con lo emocional efectivamente se aprende y sí es una realidad esto, ¿no? Que si vemos familias, que es un secreto como de los más horribles que podríamos pensar en las familias, sí, ¿no? Que haya un suicidio, pero es mucho más común de lo que pensamos. Sí. Mucho, mucho más común. Y ahí va poniendo un antecedente, ¿no? Que es lo más peligroso, que eso es algo que no van pensando, es las personas que toman esta decisión. Se va poniendo un antecedente, por como tú lo dices, fíjate cómo ya vas poniendo a tus padres en un papel superior a ti. Yo ahorita, si nos estás escuchando, asumo que eres un adulto, ya, ¿no? Ajá, sí. Pero es como mi mamá es la que tiene la personalidad fuerte, ¿no? Tu mamá ya es un igual alrededor de lo que tiene que ver con el ser adulto, ¿no? Que tú vayas viendo eso, pone el antecedente de que entonces mi padre no pudo. Y si mi padre no pudo anteponerse, ¿yo qué esperanza tengo? Exacto. ¿No? Ahí es en donde pensamos que vamos cargando con la debilidad. Y esto es otra cosa, ¿no? Pensar que tomar la puerta del suicidio es algo que demuestra una debilidad de carácter. Esto no es cierto. No es cierto. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. En sí es una afectación gravísima. Porque imagínese, póngalo en esta escala. ¿Usted qué necesitaría? Zafándonos un poquito de nuestras fantasías de violencia, pero ¿usted qué necesitaría para matar a alguien a puñaladas? No dándole un tiro de lejos. No. A puñaladas. Que la otra persona se esté resistiendo y que usted le quitara la vida. Ay, no, a puñaladas. qué espanto, ¿no? Es una imagen horrible. Sí, ¿no? sí. Fíjese esto, ¿no? Imagínese que todo ese odio y toda esa fuerza que se requiere para quitar una vida se vuelca hacia nosotros. Porque eso es lo que hacemos. Nos abrimos las venas, las arterias, nos colgamos de algún lado, nos apuntamos con un arma. No tiene que ver con una debilidad, tiene que ver con una afectación en la que toda esa furia, todo ese odio se nos regresa. Y somos nosotros los que acabamos siendo atacados por él. Ahí es en donde se tiene que intentar lidiar con esto, ¿no? Hay personas que van cayendo en el suicidio por esto, hay personas que simplemente no encuentran cómo parar su sufrimiento, pero tampoco es por una cuestión de debilidad, no es, se me rompió mi uña, ¡pum!, ¿no? Me doy un tiro. No, imagínese la cantidad de dolor que se necesita sentir psíquicamente, el sufrimiento que se debe de estar expuesto, claro, para que la salida sea matarse, porque duele, duele y mucho, o sea, es acabar con nosotros. Claro. Entonces imagínese la proporción y la resistencia que se debe tener, ¿no? Para que ya al final eso sea lo único que podamos hacer. Lo tenemos en el ejemplo de esta atleta que estaba diciendo hace rato. Imagínese lo que le duele. Sí, no, es que una vida con dolor todos los días, no, bueno, de verdad,
¿De verdad? Entonces, vámonos sacando de la cabeza esto de que es una debilidad. No, es una falla en el procesamiento de estas emociones. Uh-huh. Y eso por supuesto que se aprende. Y eso por supuesto que también se puede modificar, ¿no? Claro. Se puede modificar específicamente procesos. Porque ya que hubo este antecedente, nos queda como que nos marcaron un camino que no debieron de haber marcado, ¿no? Uh-huh. Cuando es tan cercano, podemos decir, bueno, pues sí, el tío abuelo que en algún momento se suicidó, ¿no? Pero cuando es alguien tan cercano, nos dejan una opción que no debería de estar ahí. Porque eso es lo único y más importante que deberíamos de mantener, ¿no? Olvídese de las relaciones, olvídese del trabajo, del dinero, es estar vivos hasta donde podamos, ¿no? Porque mientras estemos vivos tenemos la posibilidad de hacer mil cosas. Y claro. muertos, no. Claro. Berta dice, cada que pasa algo en mi familia me angustio, me da miedo enfrentar los problemas, yo tomo medicamento controlado y cada que pasa algún problema en mi casa tengo que acudir a la pastilla. Ya he ido con psicólogos, pero no funciona. ¿No funciona qué cosa? Pues yo me imagino que ir con psicólogos. Bueno, tal vez no te ha funcionado el tipo de tratamiento que estás buscando, claro. Pero es una profesión, ¿no? Hay gente que nos dedicamos a esto y tiene su sentido de estar ahí. Nada más que ahí hay otra cosa, ¿no? Siempre, con todas las enfermedades, y ahorita pensando en esto del suicidio y de la resistencia, hay que entender que la enfermedad no es algo como sacarle una bollona a un carro, ¿no? Que habrá gente, en este caso los psicólogos, que, bueno, tienen súper buena mano y que de un golpecito le sacaron el golpe de nuestro carro. No funciona de esa manera, estaría padrísimo, la verdad, imagínense que fuera una cosa de habilidad. No funciona así. Es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque la enfermedad y el sufrimiento se van formando alrededor de nuestra vida con una ganancia. Nosotros no podemos sufrir por sufrir, no podemos tener un problema nada más por tener un problema. Es como si nos encontráramos con una puerta cerrada y atrás estuviera... Imagínese esto, ¿no? Ahora traigo las metáforas. Imagínese que está usted en un búnker, ¿no? Afuera acaba de haber un holocausto nuclear y la puerta de la alacena está cerrada. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Nos morimos de hambre? No, lo vamos a arañar, lo vamos a intentar romper con lo que sea, antes de que se nos acaben las fuerzas para llegar a la comida. Pero imagínese que la puerta que está rota, que está cerrada, es la de salir del búnker. Y afuera está un holocausto nuclear, ¿no? Pues yo creo que la podemos dejar así un rato, ¿no? No, ahorita ¿para qué le movemos? No vayas, mira, ya abrió. No se vaya a meter. Ajá. Nos metió la radiación, ¿no? Algo similar pasa con la enfermedad. Está ahí sosteniendo algo, ¿no? Está ahí sosteniendo una manera de vivir, está ahí sosteniendo un placer adquirido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no puedo tener cosas bonitas, ¿no? ¿Por qué no puedo sostener un trabajo, ¿no? He intentado 11 entrevistas de trabajo y en ninguna me han contratado. Bueno, si dependiera de eso nuestra vida, le aseguro que no pasa de la segunda. Ah, ¿no? Claro. No, bueno, pero por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que tal vez, imaginándonos, tenemos una estabilidad atrás de eso, que no necesitamos hacerlo y que nos estamos enconchando, que hay alguien que nos está cuidando, que nos está sosteniendo, pero nuestra idea de enfermedad es que no conseguimos trabajo, cuando el concepto real de enfermedad ahí es que nos estamos volviendo un embrión nuevamente de esta otra persona y que eso nos está limitando nuestras capacidades de vivir y de crecer. Ese es el punto de donde nos tendríamos que enfocar, qué es lo tratable de un psicólogo y qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? No de que no me funcionó de qué, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? José Luis, ¿nos podrías dar tu teléfono, por favor? ¿Dónde te podríamos localizar para hacer una cita? ¿Cómo no? El teléfono de mi consultorio es 1523-0743. Es una contestadora compartida, así que por favor deje su nombre, su teléfono y que el mensaje va dirigido para mí. Si no, no me puedo comunicar. Ok. 1523-0743. Pues mil gracias, como siempre, súper interesante. Rosy de Austin dice que los miércoles son sus días favoritos. Ay, muchas gracias, Rosy, que nos sigue desde Radio Mujer. Muchas gracias por Y bueno, pues muchísimas gracias a ti, José Luis, por siempre tan interesantes puntos y tan interesante programa. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Muchas gracias a usted por el favor, su atención. Lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana en este su programa Lo que ellas quieren. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.